Buenas, mi nombre es Emanuel Barbosa. Hoy te quiero presentar una técnica bastante conocida denominada Shu-Ha-Ri y cuál es su importancia en los equipos ágiles hoy en día y más que nada en la industria del software. Shu-Ha-Ri es una técnica o un modelo tomado de las artes marciales japonesas Aikido. En realidad es un concepto bastante más antiguo y la idea es que describe cada una de las etapas del aprendizaje que va pasando un principiante hasta llegar a ser un maestro. Como sabemos, todo proceso de aprendizaje lleva un tiempo, no es de la noche a la mañana y pasa por diferentes etapas. Por eso se dice que justamente ese proceso es de tipo gradual y de tipo evolutivo. Una analogía pueden ser, por ejemplo, los japoneses en las artes marciales utilizan cinturones, ¿bien? De diferentes colores. Otra analogía también puede ser una analogía religiosa, donde una persona se quiere convertir en una persona santa. Esa persona no se convierte en un santo únicamente porque leyó una Biblia, sino porque justamente va armando un camino en base a lo que él va entendiendo y en base a lo que él supo aplicar. Es importante tener en claro de que no es la idea de tenerse en un punto y decir que ya se sabe absolutamente todo. La idea es generar una conciencia en cada uno de los pasos que tiene la etapa. En nuestro caso nos sirve para ver justamente cómo evolucionan los equipos de desarrollo cuando quieren aplicar todos los conceptos de la agilidad. Las etapas claramente están bien definidas y tenemos tareas que son bastante concretas. Un maestro te puede guiar en cada uno de todos los pasos que hay. Como mencioné anteriormente, generar una conciencia donde se asimila y se entiende y también se mejora. La idea detrás de este concepto tiene que ver justamente en cómo yo hago madurar al equipo y cómo crece. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay una serie de pasos. El primero es guiar por la práctica básica para que el equipo empiece a caminar solo. El segundo, empezamos a ajustar la costumbre a la realidad del proyecto, cuestión de que de esa manera sea más eficiente. Y por último, tenemos que crecer y potenciar al equipo, desafiando el status quo, empezando a atravesar, probar y adaptar con nuevas ideas que impulsen a que sea un equipo de alto rendimiento. La primera etapa es una etapa inicial que se denomina Shu y significa aprender, donde podemos pensar cuando un niño quiere aprender las operaciones matemáticas. Las operaciones matemáticas tienen reglas y tienen una forma, donde muchas veces saber la teoría es conveniente, pero también es necesario. En esta etapa el equipo aprende y descubre cosas nuevas que no sabía y las va incorporando. Muchas veces lo hace plagiando, es decir, robando, siguiendo algún tipo de guía, algún modelo de empresa o algunas reglas que vio por internet. Es bastante usual, digamos. La idea básica es que solo en este punto se aprenda el arte, pero también se tiene que seguir de manera estricta, rigurosa y consistente lo que son las reglas, las prácticas y los procedimientos establecidos. Seguimos fieles a esta forma sin desviarse y aprendiendo justamente de una persona que nos está guiando. Muchas veces se realiza este proceso a rajatabla. La idea no es preocuparse demasiado en los aspectos subyacentes de la técnica. Lo más seguro es que no se tenga una total conciencia de cada uno de los pasos. Y aquí es importante empezar a practicar mucho y tratar de entender lentamente los pasos de la misma forma como si éramos niños y empezamos a caminar. Un ejemplo en Scrum, por ejemplo, es cuando un equipo principiante se empieza a preguntar muchas cuestiones. Por ejemplo, ¿cómo desarrollo un Product Backlog? ¿Cómo lo priorizo? ¿Cómo planifico cada sprint? ¿Qué reglas tiene Scrum que son necesarias? ¿Cuáles son los roles que son imprescindibles? ¿Y qué significa que mi incremento sea funcional y que tenga valor? En este caso, un equipo principiante empieza a saber muchas cosas de un Scrum clásico. ¿Cómo tiene que aprender estas cuestiones en profundidad? Posiblemente guiado por una persona que puede ser un Agile Coach o un Scrum Master, donde estas personas son líderes y formadores de un equipo Scrum para que trabaje de manera más efectiva.
Otra pregunta puede ser, ¿por qué tiene que ser en profundidad? Porque debo saber todos los detalles para saber cómo aplicarlo y prestar mucha atención en todos los puntos, porque hay mucha incertidumbre en el equipo, donde hay personas que saben poco, que saben más o menos y que saben mucho. Y de esta manera yo me aseguro de que todos los miembros del equipo tengan acceso a los recursos y a las herramientas necesarias para aplicar los principios y las prácticas ágiles. Es clave sentar una buena base para empezar a trabajar. Y la idea es saber. Para arrancar un proyecto, por eso el facilitador cumple un rol de profesor, de capacitador. Si no sabemos, no podemos empezar a trabajar, porque la incertidumbre va a ir creciendo en el camino por la falta de desconfianza, por la falta de compromiso y empiezan a aparecer muchas dudas. Por eso es clave la formación de un equipo y que entienda la importancia de cada detalle que tiene. Esta fase es necesaria, es imprescindible, pero claramente es insuficiente. ¿Por qué? Porque realmente no hay una comprensión profunda, sino un entendimiento. Solo se trabaja la acción, el hacer y no el ser. Muchas veces es un conocimiento teórico técnico, pero con esto basta para empezar a crecer. Y está bueno comenzar con una etapa yo. La segunda etapa es una etapa de aprendizaje que es Ja o de crecimiento y empezamos a recolectar y a desaprender. Rompemos las reglas. Aquí el estudiante o la persona que empieza a practicar aprende los principios, aprende la teoría subyacente detrás de la técnica. La sucesión de pasos uno tras otro tiene un porqué, que es bastante importante encontrar, el porqué de las cosas. Y aquí es donde empezamos a cuestionarnos y empezamos a analizar el motivo de cada una de las cuestiones. En esta etapa no debemos quedarnos y morir con algo, no nos tenemos que aferrar, sino tenemos que ser curiosos y empezar a averiguar para aprender mucho más. ¿Cómo puedo hacer esto? Investigando, buscando más sobre algún tema en particular. ¿Para qué? Para que se traduzcan en buenas ideas que realmente funcionen. Yo dije, se desaprende. ¿Por qué se desaprende? Porque empezamos a remover lo aprendido para adaptar a las propias necesidades y al propio contexto. Puede funcionar o no, pero es parte del proceso. Un ejemplo de desaprender es, por ejemplo, el ego en los equipos pequeños. Es uno de los obstáculos más frecuentes en la agilidad y más que nada en los procesos de transformación ágil. ¿Por qué sigue sucediendo esto? Porque las empresas siguen siendo guiadas por ascenso, donde se confunde escalar laboralmente con ser autoritario y establecer relaciones de poder. Es clave tener un apoyo por parte de la dirección de la organización para un cambio que sea de tipo cultural y para empezar a desarrollar, obviamente, un propio estilo de trabajo. Uno de los principios fundamentales de Agile es empoderar al equipo, y eso significa que yo le tengo que dar a mi equipo el espacio de trabajo que él necesita y la libertad de movimiento para desarrollar ese trabajo. Y la idea es salir de esa burbuja con factores contaminantes e ideas preconcebidas. Y de esa manera yo puedo ver al mundo con otros anteojos o con otro enfoque, entendiendo de esa manera lo que representa escalar y crecer, posiblemente sea siendo multifuncional, promoviendo la autonomía y donde el equipo también tenga la libertad de empezar a tomar decisiones por sí mismo. Ejemplo, en Scrum, en la etapa anterior empezamos a aplicar a rajatabla cada una de las prácticas y de las reglas de Scrum que están definidas. En teoría, con eso debería bastar. O sea, yo leo la guía de Scrum que tiene las reglas y las prácticas que tengo que utilizar y con eso, en teoría, debe funcionar. Entonces, ¿por qué no salen bien todos los proyectos? Porque la idea es que yo tenga que buscar buenas soluciones para el problema que a mí se me está presentando, para el proyecto que yo estoy desarrollando, para que el equipo de trabajo, en ese momento, con determinados requisitos, con determinado presupuesto y para un determinado cliente. Aquí es donde se empieza a adaptar las reglas a la organización y al equipo de trabajo que yo cuento. Aquí podemos empezar a encontrar varias maneras de aplicar. Por ejemplo, podemos buscar diferentes procesos de refinamiento, podemos utilizar técnicas de otros marcos ágiles, como por ejemplo XP, de Kanban. Podemos encontrar diferentes maneras de hacer las dailies, hay varias técnicas de retrospectiva y así empezamos a buscar varios ejemplos más. Este es un buen momento para que el equipo empiece a identificar habilidades, fortalezas y varios desafíos. La idea es lograr un nivel de comprensión más profundo de todo lo que se hace justamente en un marco de trabajo y en una metodología. Es clave el Scrum Master o el líder, donde el equipo obtiene software funcional al final de cada sprint.
Ese software funcional está probado y no tiene errores. Y tiene un Product Backlog priorizado para comenzar el nuevo sprint. El equipo se pone a trabajar en lo que se conoce con la hiperactividad o la hiperproductividad. ¿Cómo lo hace? Cuando ya empieza a cuestionarse varias cuestiones. Por ejemplo, la velocidad o la capacidad de trabajo que tiene el equipo. Empieza a buscar razones de acumulación de los defectos o de los errores. Empieza a ver cuáles son las fallas constantes del equipo en forma de organizarse y en formas de colaborar. Empieza a ver cómo podríamos cambiar las interacciones con el cliente. Empieza a ver cómo se tiene que negociar, cómo se tiene que priorizar y cómo se debería compensar. Analiza las últimas acciones, por ejemplo, que se realizaron en la retrospectiva anterior y empieza a cuestionarse si llegamos al incremento, cómo puedo hacer para llegar y cómo se continúa. Aquí se adapta, se juega, se prueba y se tiene todo lo que hay que tener. Y es clave la mejora continua para pasar yo justamente de la experimentación a la innovación RI. La última etapa es una etapa de adquisición de conocimiento que corresponde a RI, que significa inventar y mezclar. En esta etapa se concentra el abandono, es decir, alejarse de una estructura fija para ir por una vereda controlada por el propio impulso. Una advertencia: se tuvo que haber pasado por las dos fases anteriores, porque si no lo hacemos es un fracaso total y asegurado. Esto es así porque para tener la capacidad de innovar se debe tener mucha experiencia, aprendizaje y haber pasado por varios fracasos para llegar hasta aquí. Se abre la puerta de la creatividad y se llega a un lugar en que actuamos de acuerdo a lo que nuestro corazón y nuestra mente desea. El equipo ya tiene interiorizado y no es necesario aclarar siempre lo que serían los principios y las prácticas ágiles. Y de esa manera son capaces de innovar y crear nuevas prácticas que se adapten a las necesidades que tiene y al contexto en el que está. El equipo se convierte en un equipo de alto rendimiento, donde se pregunta por qué no y aplica de una vez por todas lo que se conoce como el sentido común y el esfuerzo por encima de cualquier práctica, teoría, costumbre predefinida. Se retiran los pensamientos que llevan a considerar como única la interpretación de una técnica que se aprendió anteriormente. Se empieza a aceptar las nuevas interpretaciones. Muchas organizaciones le temen a la innovación y lo comparan totalmente con la disrupción. Entrar en un ambiente propositivo de nuevas formas de trabajo, nuevos procesos y nuevas ideas. Es como ver a alguien que conoce algún tema en particular, donde es capaz de poder aplicarlo de varias maneras sin cuestionarse si está bien o mal. Esta persona maneja ese tema con tal claridad, lo conoce y es increíble cómo puede accionar con tanta fluidez y con tanta naturaleza. Un ejemplo en Scrum puede ser: ya no se hacen las 3 preguntas en las dailies, porque justamente se entiende cuál es el espíritu de esa reunión. Se usa un tablero Kanban para todos los proyectos. Empezamos a combinar, por ejemplo, Design Thinking para generar backlogs cada vez más refinados. Se visualizan el estado de las tareas de los requisitos de backlogs de los proyectos diferentes. El Agile Coach, el Scrum Master o algún líder no debe limitar al equipo cuando funciona algo de otra manera, y mejor si funciona bien y cuando está innovando. Esto es una situación muy común de las empresas que quieran limitar al equipo. Entonces, ¿qué función cumple acá el Scrum Master o el líder? Y si realmente necesitamos uno, posiblemente sí, pero no tiene que estar en todo. No necesariamente tiene que estar en todo. Puede intervenir cuando aparece, por ejemplo, alguna aberración en contra de la agilidad. Aquí es cuando trascendemos y somos capaces de innovar. Es como el ideal a lo que uno quiere llegar. Trascender es empezar a ser conocido y es decir, a ser originales como equipo de trabajo. Como por ejemplo lo fue en su momento Spotify. Hay que recordar que cada empresa y cada equipo de trabajo es único en su cultura y en su forma de trabajar. Otra aclaración: innovar no significa sentarse en una mesa para que un grupo de personas pase el rato disparando ideas creativas y más o menos novedosas. Eso es una reunión de diseño o diseño de un producto o diseño de un proceso. Innovar es buscar y encontrar la solución a un problema práctico que hay que resolver. Innovar implica una consecuencia práctica, empírica, utilizable a corto plazo. Hay que estar convencido de que hacer cosas diferentes y mejores nos lleva a conseguir resultados diferentes y mejores. Muy pocos equipos llegan a este nivel RI. Otra aclaración es que estas etapas no son lineales, no son una secuencia de pasos
sino que justamente se autocontienen una de otras. En un principio existe la posibilidad de que a muchas personas le parezca bastante contradictorio, pero con la práctica te parece bastante convincente porque es un refuerzo de una etapa con la otra. Esto es un trabajo de autoconciencia personal, donde es clave ver la actitud que se enfrenta en el aprendizaje. Algo que también podemos percatar es que cada etapa no es un empezar y un terminar, sino que es una repetición de las etapas anteriores impulsadas sutilmente para llegar a la siguiente etapa. Pero ojo, también no hay que descuidarnos de las actitudes que manifestamos, es decir, las cosas que se aprendieron las tenemos que tener bastante aprendidas y bastante claras. Una práctica útil es medirse como un equipo, porque nos ayuda a comparar qué tanto se avanzó y qué tanto se logró. Es como tratar de hacer alguna dieta guiada por una nutricionista y sabemos que claramente nos tenemos que pesar cada cierto tiempo. Es común, tras llegar a esta etapa RI, los equipos revisen continuamente sus nuevas técnicas a raíz de la innovación aplicada y vuelven a la fase anterior hasta llegar a la etapa RI, siendo un proceso totalmente iterativo. De eso se trata la madurez en Agile y en realidad en la vida en general. Nunca se termina porque siempre se aprende. Según Alistair Cockburn, un informático estadounidense conocido como uno de los iniciadores del movimiento Agile en el desarrollo de software, no se puede ganar en una industria competitiva utilizando técnicas SHU. Esto quiere decir que no es suficiente conocer a la perfección solo una técnica o un framework y tener éxito en un ambiente donde prácticamente hay competencia de sistemas, de servicio, de aplicaciones, de clientes, entre otras. Es bastante importante tener claro que es un proceso de tipo iterativo y que siempre se aprende. Otra analogía se lo compara mucho con un huevo, donde prácticamente SHU es la etapa de concepción, la etapa de crecimiento del pajarito dentro del huevo. La etapa JA es cuando el pájaro sale del huevo y empieza un nacimiento, se entendió, y la etapa RI es una etapa de liberación donde prácticamente el pájaro puede volar. Esta es la combinación donde primero se aprende, segundo se desaprende y finalmente se trasciende. Y esto tiene bastante sentido aplicarlo en el sector IT y en la organización en general. Por eso esta técnica SHU-HARRI es bastante importante tenerla en cuenta y que nos hace crecer como equipos ágiles en la industria del software. Con esto concluyo, esta es la técnica SHU-HARRI